La marcha está definida como el paso bípedo, rítmico y cíclico que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético, para llevar a cabo nuestras tareas cotidianas. El estudio de la marcha nos puede revelar aspectos importantes de la personalidad, la autoestima, la condición de salud, afectaciones posturales y otras situaciones emocionales de cada individuo. Es el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Se inicia en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral. Este ciclo se divide en dos periodos, periodo de soporte y periodo de balanceo. Entre estos dos periodos, por instantes, los dos pies se encuentran en contacto con el suelo y se le otorga el 25% del total de la marcha. Se refiere al tiempo transcurrido en el que el pie permanece en contacto con el piso y se divide en 5 fases. Se le otorga el 62% del total del ciclo de la marcha. Momento en el cual el talón del pie ipsilateral hace contacto con el piso. Representa el 0%. Es el instante en el que el pie se apoya totalmente en el piso. Representa el 10%. Se inicia cuando el pie contralateral se eleva quedando en el aire y el peso del cuerpo se va a una sola extremidad. Representa un 20%. Es el momento en el que el talón se eleva pasando el peso al antepié y al mismo tiempo apoya el otro pie en el piso transfiriéndole así el peso. Representa un 20%. Es el instante en el que el pie contralateral toca el piso con el talón y el ipsilateral toca el piso con los dedos. Representa un 12%. Es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante, dividido en 3 fases, con el 38% restante del total del ciclo de la marcha. En esta fase se presenta una aceleración y se inicia cuando los dedos del pie abandonan el piso y se llega a una flexión máxima de rodilla. Representa el 13%. Es el momento en el que llevamos el pie hacia adelante y la tibia queda perpendicular al piso. Representa el 10%. En esta fase existe una desaceleración y se inicia cuando la tibia está perpendicular al piso y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente, finalizando así cuando el talón hace contacto con el piso. Representa el 15%. El examen de la marcha comprende parámetros temporales y espaciales, los cuales proporcionan información sobre la marcha de cada persona, así como posibles deficiencias corporales y limitaciones. Encontramos al ciclo de la marcha, periodo de soporte, periodo de balanceo, frecuencia o carencia, la cual es el número de pasos en un determinado tiempo que ayuda a determinar el ritmo y la rapidez cuando caminamos. Es la distancia recorrida en un determinado tiempo que nos indica la habilidad para caminar. Es el cambio que se presenta en la velocidad. Es el periodo cuando una sola extremidad está en contacto con el suelo. Es el momento cuando ambas extremidades están en contacto con el suelo simultáneamente. Es la distancia lineal en centímetros o metros entre el pie izquierdo y el pie derecho. Principalmente se utilizan los talones para dicha medición. Es la distancia lineal en metros o centímetros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Es la distancia lineal entre dos puntos iguales a los pies. Este da la estabilidad y el equilibrio.
Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo formado por el eje longitudinal del pie y la línea de progresión. Este ángulo va de 5 a 8 grados. Son herramientas las cuales nos ayudan a estudiar y examinar la marcha del paciente para brindar un pronóstico y estrategia terapéutica. Se clasifican en 3 apartados. Está compuesta por las 2 primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta de carga, en donde el peso corporal es transferido de una pierna a otra por medio del cambio de cadena cinemática de abierta a cerrada. Aquí encontraremos las fases de soporte medio y terminal. En este momento de la marcha, la pierna a evaluar soporta todo el peso del cuerpo. Estará compuesta por el prebalanceo y los balanceos inicial, medial y terminal. Aquí se despega el pie sobre el suelo, seguido de nuestro tronco que se dirige hacia adelante en dirección a la trayectoria de la marcha. Durante la marcha, el centro de gravedad es el punto donde la suma de todas las fuerzas de un cuerpo nos brinda equilibrio al otorgar un momento nulo en el cuerpo humano. Este centro puede variar por las distintas características antropométricas de cada persona. Se calcula que este se encuentra a la altura de la primera y segunda vértebra sacra. Durante la marcha, este centro de gravedad se mueve siguiendo el movimiento para asegurar el equilibrio corporal. Para esto tendrá mecanismos de adaptación que impedirán su depresión, elevación y lateralización. Permitirán el mantenimiento de su horizontalidad cuando nos encontramos en doble soporte. Nuestro centro de gravedad tiende a deprimirse y para evitar un descenso excesivo, nuestra pelvis rota a 8 grados, 4 grados hacia adelante y 4 grados hacia atrás, para acompañar el movimiento de nuestras piernas. Cuando el peso es transferido de una pierna a la otra, nuestro centro de gravedad tiende a elevarse. Los mecanismos de adaptación serán el descenso pélvico y la flexión de rodilla. Durante el descenso pélvico, la pelvis desciende 5 grados para contrarrestar la elevación del lado contrario. Por su parte, la flexión de rodilla, que se da al hacer contacto con el piso, permite de igual manera el descenso de la pelvis, brindando amortiguación. El impacto de las cargas se le es aplicado a la extremidad al darse la aplicación de la base de sustentación. Permite que el pie y la pierna se muevan hacia adelante debido a que la tuberosidad del calcáneo funge como fulcro donde el pie permite ampliar la base momentáneo del soporte y la pierna permite el avance secuencial y el peso corporal. Permite el desplazamiento hacia adelante del pie para entrar en contacto con el piso gracias al complejo articular del tobillo al fungir como eje mecánico. Es donde las cabezas de los metatarsianos se alinean y el talón se le permite así la transferencia del peso a los dedos del pie para posteriormente pasar a dicho peso a la extremidad contraria. La articulación del tobillo se va a encontrar en neutro, va a generar un torque plantiflexor y va a estar dado por los músculos dorsiflexores, los cuales son el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción es excéntrica, para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación subastragalina. Corresponde con la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores traccionan la tibia hacia adelante. La rodilla también se encuentra en neutro. Va a generar un torque extensor. Va a estar generado por los músculos cuádriceps e isquiotibiales. Al comienzo, el cuádriceps y los isquiotibiales mantienen contracción concéntrica y excéntrica, respectivamente, las cuales provienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla. Pero posteriormente el torque extensor es pasivo. La rodilla se bloquea sola sin la acción muscular para su control. La cadera se encuentra en flexión con 30 grados. El torque generado va a ser flexor, va a tener una alta intensidad y va a estar dada por los extensores de la cadera,
los cuales son el glúteo mayor y los isquiotibiales. Su tipo de contracción va a ser excéntrica para restringir el torque flexor. Se encuentra en plantiflexión de 10 a 15 grados. Va a generar un torque plantiflexor. Va a estar dado por los dorsiflexores, los cuales son el tibial anterior, extensor corto, extensor común y extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción es excéntrica, la cual permite amortiguar la fuerza del impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha, a medida que los músculos dorsiflexores siguen con la tracción de la tibia hacia adelante, mientras que el pie permanece apoyado contra el piso. La rodilla se va a encontrar en una flexión de 15 a 20 grados. Va a generar un torque flexor y va a estar dado por el cuádriceps. Su tipo de contracción es excéntrica, para prevenir el colapso de la rodilla, aunque la flexión de la articulación amortigua el impacto y es un mecanismo determinante para el control del centro de la masa. El cuádriceps toma control sobre el grado de flexión. Asimismo, coayuda en el avance del fémur en sincronía con la tibia. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. Va a generar un torque flexor, va a ser de alta intensidad y va a estar dado por los extensores de la cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. Su tipo de contracción es excéntrica, lo que promueve un movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto de la carga. Además, los isquiotibiales previenen la anteversión pélvica y la flexión del tronco. En esta fase el tobillo se encuentra en dorsiflexión de 5 a 8 grados. Va a generar un torque dorsiflexor y va a estar dado por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Su tipo de contracción es excéntrica. Controla el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado, mientras la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. Son fundamentales para la estabilidad de la extremidad inferior, en el momento crucial cuando el pie contralateral pierde contacto con el piso. La rodilla se encuentra en flexión de 5 grados. Genera un torque extensor. Su acción muscular al inicio va a ser el cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente al final de la fase. Su tipo de contracción es excéntrica al inicio, pero desvanece su acción rápidamente, debido a la pérdida de contacto con el piso del pie contralateral, lo que genera un fuerte momento extensor de la rodilla de la extremidad de soporte, sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se genera una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. La cadera se encuentra en flexión de 10 grados. Va a generar un torque extensor. Al comienzo, los extensores van a hacer su acción muscular, pero al final de la fase no hay participación muscular. Va a tener un control pasivo por ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso. El glúteo mayor se encuentra activo como aductor de cadera. En esta fase, el tobillo se encuentra de 10 a 12 grados de dorsiflexión. Va a generar un torque dorsiflexor de alta intensidad y va a estar dado por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Su tipo de contracción es concéntrica, para el control del avance de la tibia hacia adelante, para producir la aceleración del talón. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla depende de la alta actividad de los plantiflexores. La rodilla se encuentra en neutro. Va a generar un torque extensor de baja intensidad. En esta fase no hay actividad muscular. La estabilidad de la articulación se da de forma pasiva. La cadera se encuentra en 10 grados de extensión, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. Se va a generar un torque extensor de alta intensidad, dada por los flexores de la cadera, que son el psoas mayor, ilíaco y tensor de la fascia lata. Su tipo de contracción es excéntrica, para el control del torque extensor. En esta fase el tobillo está en 20 grados de plantiflexión. Va a generar un torque dorsiflexor y va a estar dado por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Al comienzo es excéntrico, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse, cuando los dedos pierden el contacto con el piso. La rodilla se encuentra de 30 a 40 grados de flexión, genera un torque flexor y está dado por el cuádriceps. Inicialmente la flexión de la rodilla es controlada por la acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral.
La cadera se encuentra en 0 grados, o sea, en neutro, y va a generar un torque flexor. La cadera se encuentra en 0 grados, es decir, en neutro, y va a generar un torque flexor. Va a estar dado por los flexores de la cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco. Su tipo de contracción es concéntrica. Además, la actividad de los flexores se favorece por el mismo torque generado. En esta fase, el tobillo se encuentra de 5 a 10 grados de plantiflexión. Va a generar un torque dorsiflexor. Su acción muscular va a estar dado por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. La acción concéntrica de este grupo muscular inicia la dorsiflexión, la cual eleva el pie y en sincronía con la flexión de cadera y rodilla previene su arrastre. La rodilla se encuentra de 50 a 60 grados de flexión, va a generar un torque flexor y va a estar dado por la porción corta del bíceps crural, sartorio y recto interno del muslo. El momento flexor de cadera generado por estos músculos favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. La cadera se encuentra en 20 grados de flexión, va a generar un torque flexor y va a estar dado por los músculos flexores de la cadera, psoas mayor, ilíaco, sartorio, recto interno, recto anterior, aductor mediano y mayor. La acción concéntrica de estos músculos promueve la aceleración angular en sentido de la flexión de las articulaciones de la cadera y la rodilla. El tobillo se encuentra en neutro, va a generar un torque dorsiflexor y va a estar dado por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción es concéntrica, para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra. La rodilla se encuentra en 30 grados de flexión, va a generar un torque extensor y va a estar dado por los isquiotibiales. Inicialmente es un evento pasivo generado por la rápida aceleración de la extremidad en la primera fase de balanceo. Al final comienza a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de rodilla. La cadera se encuentra en 30 grados de flexión, va a generar un torque flexor y va a estar dado por el psoas mayor e ilíaco. Su tipo de contracción es concéntrica para continuar la flexión de cadera. Al final disminuye su actividad hasta anularla. En esta última fase, el tobillo se encuentra en neutro. Va a generar un torque dorsiflexor y va a estar dado por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción es isométrica, para preservar la posición neutra y preparar al siguiente contacto inicial. La rodilla se encuentra en neutro. Va a generar un torque extensor y va a estar dado por los isquiotibiales y cuádriceps. La acción excéntrica de los isquiotibiales en la primera mitad de la fase desacelera la flexión de rodilla y favorece la estabilidad articular. En la segunda mitad, el cuádriceps se contrae concéntricamente para facilitar la extensión completa de la rodilla, en acción sincrónica con la rotación pélvica para producir el alargamiento relativo de la extremidad inferior y preparar el próximo contacto inicial. La cadera se va a encontrar en 30 grados de flexión. Va a generar un torque flexor y va a estar dado por los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. La acción excéntrica del grupo extensor desacelera la extremidad y controla la flexión de cadera como preparación para la siguiente fase. El tronco conserva una posición erecta durante la marcha, similar a la adoptada en la posición bípeda estática y espontánea. Los músculos que presentan actividad son principalmente los paravertebrales, los cuadrados lumbares, oblicuos y el recto del abdomen. Durante la marcha libre y espontánea, el hombro se mueve en un rango poco amplio, de 20 a 30 grados aproximadamente, de tal manera que cuando la pierna izquierda se va hacia adelante, el hombro derecho se proyecta hacia atrás, y cuando la pierna derecha se mueve hacia adelante, el hombro izquierdo se mueve hacia posterior. Este tipo de marcha muestra deficiencias de coordinación muscular y patrones de movimiento poco funcionales que conducen a un desplazamiento inseguro y de alto consumo energético. La rodilla permanece extendida, pero es poco estable y la cadera en extensión, aducción y rotación interna.
Se genera un movimiento característico semicircular que previene el arrastre de la punta del pie, el cual va en dirección de la flexión y aducción por mucho tiempo, lo cual se conoce como circunducción. El paciente empuja toda la extremidad inferior hacia adelante e inclina el tronco hacia el lado opuesto. La extremidad superior permanece adosada al cuerpo, mediante aducción y rotación interna del hombro, codo en semiflexión, antebrazo en pronación, muñeca flexionada, el pulgar aducido y los demás dedos flexionados sobre el primer dedo, lo cual restringe el balanceo de la extremidad comprometida en sincronía con la extremidad inferior contralateral. La suma de estas deficiencias posturales conduce a alteraciones del equilibrio, la progresión y la simetría de la marcha, la transferencia de carga de una extremidad a otra, la disminución de los parámetros temporales y espaciales.